Capítulo 60. El cuerpo humano en la obra de arte. 15 de abril del 81 a 19 de abril del 81. En nuestras reflexiones precedentes, tanto el ámbito de las palabras de Cristo en las que él hace referencia al principio, como en el ámbito del sermón de la montaña, y esto es cuando él se remite al corazón humano, hemos tratado de hacer ver de un modo sistemático cómo la dimensión de la subjetividad personal del hombre es el elemento indispensable presente en la hermenéutica teológica que debemos descubrir y presuponer en la base del problema del cuerpo humano, y por lo tanto no sólo la realidad objetiva del cuerpo, sino todavía mucho más, como parece la conciencia subjetiva y también de la experiencia subjetiva del cuerpo, entran constantemente en la estructura de los textos bíblicos, y es por esto que requieren ser tenidos en consideración y hallar su reflejo en la teología, y es en consecuencia la hermenéutica teológica, y debe tener siempre en cuenta estos dos aspectos. No podemos considerar al cuerpo como una realidad objetiva, fuera de la subjetividad personal del hombre, y de los seres humanos como varón y mujer. Casi todos los problemas del etos del cuerpo están vinculados al mismo tiempo a su identificación ontológica como un cuerpo de la persona y al contenido y calidad de la experiencia subjetiva, es decir, al tiempo mismo del vivir, tanto del propio cuerpo como en las relaciones interhumanas y particularmente en esta perenne relación entre varón y mujer, y también las palabras de la primera carta a los tesalonicenses, con las que el autor exhorta a mantener el propio cuerpo en una santidad y respeto, y esto es todo el problema de la pureza de corazón. Indican sin duda alguna estas dos dimensiones. Se trata de dimensiones que se refieren directamente a los hombres concretos y vivos y a sus actitudes y comportamientos. Las obras de la cultura, especialmente del arte, logran ciertamente que esas dimensiones del ser, cuerpo y de tener experiencia del cuerpo se extiendan en cierto sentido fuera de estos hombres vivos, y el hombre se encuentra con la realidad del cuerpo y tiene la experiencia del cuerpo incluso cuando éste se convierte en un tema de la actividad creativa en una obra de arte, en un contenido de la cultura. Pues bien, por lo general es necesario reconocer que este contacto se realiza en el plano de la experiencia estética, donde se trata de contemplar la obra de arte, que en griego se dice aista normal, que significa miro y observo. Y por lo tanto en el caso concreto se trata del cuerpo que está objetivizado fuera de su identidad ontológica de un modo diverso y según criterios propios de la actividad artística, y sin embargo el hombre que es admitido a tener esta visión está a priori muy profundamente unido al significado del prototipo, o sea del modelo, que en este caso es él mismo. El hombre vivo y el cuerpo humano vivo, para que pueda distanciar y separar completamente ese acto sustancialmente estético de la obra en sí y de su contemplación gracias a esos dinamismos o reacciones del comportamiento y de valoraciones que dirigen esa experiencia primera y ese primer modo de vivir y ese mirar por su naturaleza que es estético, y no puede en la conciencia subjetiva del hombre quedar totalmente aislado de ese mirar del que habla Cristo en el Sermón de la Montaña al poner en guardia contra la concupiscencia. Así pues, toda la esfera de las experiencias estéticas se encuentra al mismo tiempo en el ámbito del etos del cuerpo, justamente, pues es necesario pensar también aquí en la necesidad de crear un clima favorable a la pureza, y efectivamente este clima puede estar amenazado no solo en el modo mismo en que se desarrollan las relaciones y la convivencia de los hombres que están vivos, sino también en el ámbito de las objetivaciones propias de las obras de la cultura, en el ámbito de las comunicaciones sociales. Cuando se trata de la palabra hablada o de la palabra escrita, o en el ámbito de la imagen, es decir, de la representación o de la visión, tanto en el significado tradicional de este término como en el contemporáneo, y de este modo llegamos a los diversos campos y productos de la cultura artística y plástica y de espectáculo, incluso la que se basa en técnicas audiovisuales contemporáneas. En esta área amplia y bien diferenciada es preciso que nos planteemos una pregunta a la luz del etos del cuerpo, delineado en los análisis hechos hasta ahora sobre el cuerpo humano como un objeto de cultura. Ante todo se constata que el cuerpo humano es perenne y es un objeto de cultura. En el significado más amplio del término, por la sencilla razón de que el hombre mismo es sujeto de cultura y en su actividad cultural y creativa, él compromete su humanidad incluyendo por esto en esta actividad incluso su cuerpo, pero en las presentes reflexiones debemos restringir el concepto del objeto de cultura.
limitándonos al concepto entendido como el tema de las obras de cultura y en particular de las obras de arte, y en definitiva se trata de la tematización, o sea, de la objetivación del cuerpo en estas obras, y sin embargo es necesario hacer aquí inmediatamente algunas distinciones, aunque solo sea a modo de ejemplo. Una cosa es el cuerpo humano vivo del hombre y de la mujer, que de por sí crea el objeto del arte y de la obra de arte, como por ejemplo en el centro o en el ballet, y hasta cierto punto también durante un concierto, y otra cosa es el cuerpo como un modelo de la obra de arte, como en las artes plásticas, la escultura o la pintura. Se puede colocar en el mismo rango también el filme o el arte fotográfico en el sentido amplio, porque parece que sí, aunque desde el punto de vista del cuerpo como un objeto de tema se verifique en este caso una diferencia bastante esencial. En la pintura o en la escultura, el hombre, es decir, como cuerpo, es siempre un modelo que está sometido a la elaboración específica por parte del artista, pero en el filme, y todavía más en el arte fotográfico, el modelo no es transfigurado, sino que se reproduce al hombre vivo, y en tal caso, el hombre, es decir, el cuerpo humano, no es un modelo para la obra de arte, sino más bien un objeto de una reproducción obtenida mediante las técnicas apropiadas, y es necesario señalar ya desde ahora que dicha distinción es importante desde el punto de vista del ethos del cuerpo en las obras de la cultura. Y añadimos también el inmediatamente que la reproducción artística, cuando se convierte en un contenido de la representación y la transmisión, ya sea de la televisión o cinematográfica, pierde en cierto sentido su contacto fundamental con el hombre como el cuerpo, del cual es una reproducción, y muy frecuentemente se convierte en un objeto anónimo, tal como es, y por ejemplo una fotografía anónima publicada en las revistas ilustradas o una imagen difundida en las pantallas de todo el mundo, y este anonimato es el efecto de la propagación de la imagen, que es reproducción del cuerpo humano, objetivizado antes con la ayuda de las técnicas de la reproducción, que como ya hemos recordado antes, parecen diferenciarse esencialmente de la transfiguración del modelo típico de la obra de arte y sobre todo en las artes plásticas. Ahora bien, este anonimato, que por otra parte es un modo de, digamos, velar u ocultar la identidad de la persona que está siendo reproducida, constituye también un problema específico desde el punto de vista del ethos del cuerpo humano en las obras de la cultura, y especialmente en las obras contemporáneas de lo que es llamado la cultura de las masas. Así que limitémonos hoy a estas consideraciones preliminares que tienen un significado fundamental para el ethos del cuerpo humano en las obras de la cultura artística. Sucesivamente estas consideraciones nos harán conscientes de lo muy estrechamente ligadas que están a las palabras que Cristo pronunció en el Sermón de la Montaña, comparando el mirar para desear con el adulterio cometido en el corazón. La ampliación de esas palabras al ámbito de la cultura artística es de una particular importancia por cuanto se trata de crear un clima laborable a la castidad del que habla Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae. Así que tratemos de comprender este tema de un modo muy profundo y esencial.